En este vídeo vamos a ver cómo configurar unos inputs para nuestro personaje, vamos a ver cómo vincular estos inputs para que los pueda interpretar nuestro player controller y asociaremos las acciones que va a desempeñar nuestro personaje, en este caso el movimiento, para que pueda ser interpretado en nuestro juego y, como veis, incluso también aprenderemos cómo sacar mensajes por consola. Así que este vídeo te va a adentrar en tus primeros pasos dentro de Unreal Engine, concretamente utilizando C++. Así que vamos allá. Bien, pues ya tengo el proyecto abierto en Rider y antes de seguir es importante recalcar el cómo he abierto el proyecto de forma adecuada, porque ahora, como tiene código fuente, tenemos que proceder de una forma específica a la hora de abrir el proyecto. Si no sabes cómo, pues por aquí te dejo un vídeo de mi canal en el que explico cómo poder abrir un proyecto y cómo configurarlo con Rider adecuadamente. Una vez abierto, le vamos a dar a este botón de play para poder abrir Unreal desde aquí. Bien, pues ya estamos dentro y, como veis, si doy al play, todo está tal y como lo dejamos. Si no se os abre este nivel, echad un vistazo a Edit y desde ahí Project Settings y Maps and Modes y mirad que tengáis configurado en Editor Startup Map el mapa con el que queréis comenzar a que se abra Unreal. Dicho esto, nos hemos quedado en un punto en el que tenemos al jugador, pero tenemos que moverlo a través de los inputs. Así que vamos a configurar los inputs y para ello voy a utilizar el Enhanced Input System de Unreal. Para ello abrimos el Content Drawer, aunque lo podemos abrir con control espacio, y desde aquí, dentro de mi carpeta Content, voy a hacer una nueva carpeta, control-shift-n, llamada Inputs, y dentro de la carpeta Inputs voy a hacer clic derecho, voy a ir a la sección de Input y me voy a hacer un Input Mapping Context. Como su nombre indica, Input Mapping Context, por eso empieza en IMC, voy a llamarlo /gameplay, es básicamente el conjunto de inputs que tienes bajo cierto contexto. El contexto que vamos a establecer es simplemente el de gameplay, es decir, nosotros como jugador, ¿qué somos capaces de hacer? Y voy a hacer la primera acción de todas, que viene a ser el movimiento como tal. Entonces voy a hacer otra vez clic derecho, Input, Input Action, así que lo voy a llamar IA, y voy a poner /move. Entonces voy a configurar primero la acción en cuestión, voy a hacer doble clic. Como veis, tenéis un valor, un tipo de valor justamente aquí. Tengo varias opciones y voy a elegir Axis 2D. El motivo es porque el movimiento tiene dos ejes, tanto el vertical en vuestro teclado como el horizontal. Es decir, si vamos a utilizar WASD, insisto, tienes movimiento en la vertical de tu teclado y en la horizontal de tu teclado, luego es un vector 2D. Dicho esto, cerramos y ahora vamos al IMC Gameplay y lo que tenemos que hacer aquí en Mappings es darle al más y dentro de Mappings vamos a establecer qué conjunto de acciones tenemos en el gameplay. La única acción que voy a tener en el gameplay va a ser el movimiento y ahora necesito vincular teclas a ese movimiento, así que voy a meter WASD, simplemente clicamos en este icono, damos al W, le damos al más, hacemos lo mismo con la A, hacemos lo mismo con la S y lo mismo con la D. Ahora bien, la configuración no queda aquí, porque si os fijáis, la acción la hemos hecho como un vector 2D, lo cual significa que de alguna forma tenemos que llevar lecturas del input al eje horizontal de la lectura y otras al eje vertical. Entonces, ¿cómo hacemos ese mapeo en estas teclas? Bueno, pues cabe recalcar que cuando nosotros vamos a dar a cualquiera de estas cuatro, lo que va a hacer Unreal es dar un X positivo dentro de esta acción. Entonces no nos vale porque esto no es el eje X positivo y bueno, esto, aunque sí que sea el eje X, es el negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues voy a empezar por este porque es el más fácil de entender. Insisto, si doy a la A, me va a meter un X positivo en este valor y lo que quiero es que sea negativo, ya que es la A. Entonces voy a abrir esta sección y aquí en Modifiers le voy a dar al más y voy a meter una negación. Simplemente eso de ahí. Voy a hacer lo mismo con la S, ya que, bueno, pues dentro del eje vertical del input es el negativo. Entonces, en la S voy a hacer exactamente lo mismo, le voy a poner negación. Ahora bien, esto va a hacer que funcione un poquito mejor, pero aún así la W y la S deben ser otro eje, no es la X positiva y la X negativa, sino que es la Y de vuestro teclado positiva y la Y de vuestro teclado negativa. Entonces, lo que tengo que hacer en la W es meter otro modifier que es Swizzle. Ahí lo tenemos. El Swizzle lo que hace es invertir
Empieza simplemente indexando la lectura empezando por la Y, que es lo que nos interesa. Y voy a hacer lo mismo con la S. La S ya está negada, por lo que hemos comentado anteriormente. Y aparte de negarla, también le vamos a meter el swisol. Y como veis, ahí están los dos modificadores. Bueno, ahora que tenemos los inputs configurados, ¿quién es la entidad que es capaz de interpretar estos inputs con el propósito de que el personaje se mueva? En estos casos, Unreal lo que hace es utilizar un player controller. Un player controller es aquella entidad que es capaz de procesar unos inputs con el propósito de que un pawn o un peón sea capaz de moverse. El peón sería como la representación física del jugador, mientras que el player controller es aquella entidad que maneja los inputs. Entonces, si os fijáis, nosotros cuando hicimos esas tres clases en el anterior vídeo, lo que hicimos es un Sophie Player Controller, un Sophie Player Character y un Sophie Game Mode. Entonces el controller es el capaz, o el que es capaz de manejar esos inputs. Entonces vamos a generar la lógica de captación de esos inputs justamente dentro de esta clase. Pero antes de seguir, es muy importante que si tiramos por la vía de C++, le digamos al compilador de que vamos a manejar el Enhanced Input System, que es justamente donde he definido los inputs. Para poder hacer esto, aquí en la izquierda, en la navegación de la solución, abrimos nuestro proyecto y nos vamos a este archivo de aquí, slumberpartyinit.build, lo abrimos y lo que voy a meter es una dependencia que necesitamos para poder procesar estos inputs. Así que voy a poner aquí una coma en este array y voy a poner enhance input. Una vez lo tengamos puesto, tenemos que simplemente bloquear el proceso y volver a lanzarlo. Bueno, pues ya tengo el editor abierto de nuevo y ahora lo que voy a hacer es irme al Player Controller, como hemos mencionado, y fijaos, estoy en el punto CPP y lo primero que quiero comentar es que podemos pasar del CPP al punto H haciendo Alt-O, simplemente marcamos o mantenemos la tecla Alt y le damos a la O, a la tecla O, y como veis, tal y como lo tengo configurado en Rider, podemos alternar entre el punto CPP y el punto H. Entonces, quiero comentar una cosa aquí al respecto antes de proceder, y es que la curva de dificultad que presenta Unreal con C++ puede ser bastante costosa, entonces es muy, pero que muy recomendable que tengas nociones bastante sólidas sobre programación orientada a objetos, qué es una clase, qué es una interfaz, abstracción, polimorfismo, propiedades, funcionalidades, etcétera, porque si no puede ser bastante costoso. Aún así, sí que voy a comentar ciertos detalles que son exclusivos de C++ o ciertos detalles que son exclusivos de Unreal, entonces eso me va a derivar a muchos vídeos, pero imagino que merecerá la pena. Y el primero de ellos es que te habrás fijado que cuando tú haces una clase, empiezan con una A. Por ejemplo, aquí tengo Sophie Player Controller y pone A Sophie Player Controller. ¿Qué es esto? Esto es una anotación que mete Unreal, que simplemente para indicarnos de que esta clase pertenece o hereda de un tipo actor, ¿vale? Los actores son las entidades que componen los juegos en Unreal. Entonces, fijaos como A Sophie Player Controller hereda de A Player Controller, y si mantengo el control y hago clic, puedo seguir buscando en ese árbol, en esa jerarquía. Un A Player Controller hereda de un controller hereda de un actor, y como veis ahí se acaba la cosa, a partir de ahí empieza una U. Entonces hablaremos de esas notaciones más a fondo, pero por ahora que quede claro que, como veis, Unreal mete ciertos prefijos en las clases a la hora de simplemente intentar comunicar la intención. Hay más cosas que comentar, que es como esto de aquí, uClass, o esto de Generated Body. Por ahora no lo vamos a hacer mucho caso, tiene que ver con el sistema de reflexión de Unreal. Y ya por último, comentar, y esto es cosa de C++, la diferencia entre el punto H y el punto CPP. En el punto H es simplemente cómo se define tu clase. Y cómo se define tu clase significa, pues que a lo mejor, dentro de una parte pública, tú tienes un entero, es un ejemplo, voy a poner aquí ejemplo, tú tienes, por ejemplo, un decimal, que viene a ser ejemplo 2, y tú tienes a lo mejor una función llamada ejecutar ejemplo. Entonces, como veis, es simplemente como si fuera una interfaz. Es, oye, Sophie Player Controller, ¿qué es lo que tiene consigo? Tiene esta variable y esta función. Es decir, estás exponiendo qué eres, qué tipo de datos manejas, qué tipo de funcionalidades tienes, pero no expones el cómo lo haces. ¿A qué me refiero con el cómo lo haces? Fijaos cómo esta función no tiene implementación,
Pero si ahora con Rider me pongo encima y doy Alt-Enter, tengo la posibilidad de generar una definición. Entonces le doy, y como veis, ahora en el punto CPP soy capaz de generar una lógica dentro de esta función y manejar mis variables desde aquí. Conclusión, en pocas palabras, el punto H es el cómo se define tu clase, qué tipo de variables tiene, qué tipo de funciones tiene, y el punto CPP es el cómo haces las cosas, es decir, qué es lo que tienes por dentro, ¿no? Entonces, por eso tenemos justamente la diferenciación entre privado y público. Como veis, lo que hicimos fue poner los puntos CPPs de forma privada, es decir, nadie debería saber cómo haces las cosas, pero los .h están en la sección pública, es decir, el resto de clases sí que deberían saber cómo estás compuesto. Dicho esto, voy a limpiar lo que tenemos por aquí, en el .h, voy a hacer lo mismo en el .cpp, y lo que voy a empezar es simplemente en el player controller en meter la función beginplay. Entonces, en la sección protegida, voy a poner protected, voy a poner beginplay, y como veis ahí Rider me lo coge, le voy a dar al enter, y voy a implementar la función alt-enter, y le doy a generar definición. Bueno, no voy a comentar todos los detalles de Unreal, pero imagino que muchos de vosotros ya habréis tocado Unreal por Blueprints. Entonces, bueno, el beginplay es una función más que conocida. Esto se ejecuta cuando, evidentemente, este actor, en este caso el player controller, empieza a ejecutarse en el juego. Eso es todo, ¿vale? Entonces, como veis aquí hay una llamada a super. Eso tiene que ver con la llamada del beginplay de la clase padre, es decir, player controller. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí dentro? Lo que voy a hacer aquí dentro es buscar a un singleton, que es aquel que maneja los inputs. ¿Y qué es un singleton? Bueno, singleton es un patrón de software que es una instancia única de un tipo concreto, ¿vale? Y hay una instancia única que maneja los inputs en nuestro sistema de Unreal, y a esos singletons Unreal los denomina subsystems. Entonces, en conclusión, existe un subsystem que es capaz de procesar esos inputs. Vamos a buscarlo. Lo que voy a poner es uLocalPlayer, dos puntitos, y vamos a buscar getSubsystem. Conclusión, es un subsistema que convive con el jugador local, y ese subsistema es uEnhance, vamos a escribirlo bien, local, input local player subsystem. Es esto que estamos viendo aquí. Entonces, fijaos como Rider me lo da, me lo sugiere, le voy a dar al enter, y al meter esa clase necesito una dependencia con un punto H. Entonces, si no os lo autocompleta, porque en versiones relativamente recientes esto no lo autocompletaba, entonces, por favor, meted esta librería primeramente y luego ya podéis meter la clase. Ya por último, dentro de estos paréntesis, voy a meter getLocalPlayer y vamos a recoger esa instancia que nos devuelve, que como veis es simplemente una función que es genérica. Entonces voy a meterlo en una variable del mismo tipo, es decir, uEnhanceInputLocalPlayerSubsystem, puntero, y voy a llamarlo simplemente inputs. Entonces aquí hay muchas cosas que comentar en una única línea, y la primera de ellas, aparte de que es un subsistema, es ¿qué es esto de local player? Bueno, pues local player es el concepto del jugador que está funcionando en términos locales. ¿Y eso qué significa? Unreal está pensado para juegos multijugador, escala muy bien en juegos multijugador, y entonces sabe diferenciar entre lo que es el jugador local versus el jugador que está en remoto. Es decir, desde la perspectiva de un jugador, él mismo es el local, y desde su perspectiva, sus compañeros de grupo o sus enemigos son jugadores remotos. Entonces, hay sistemas que pertenecen al jugador local, y entre ellos es el del input, evidentemente, porque ningún jugador ajeno toca o maneja los inputs de otro jugador. Dicho esto, se hace la instancia que tiene que ver con ese subsistema, que lo he llamado inputs, y este asterisco que veis aquí es un puntero. Esto tiene que ver con C++, lo iré comentando poco a poco. Es básicamente una variable que apunta a otra variable. Es como un enlace. Cuando a ti te dan un enlace a un doc, es a través de ese enlace accedes al doc en sí, pero no te están pasando el doc. Pues esto es parecido, es decir, esta variable apunta al subsistema en cuestión, pero no es el subsistema. Entonces, para no complicar mucho todo este tema, simplemente quedaros con la idea de que es una variable
más. Y ahora que ya tengo el subsistema, lo que voy a hacer en otra línea es coger esa variable y voy a hacer add mapping context. Entonces, si nos fijamos en la ventanita, y estas ventanitas son súper importantes, esa función que he puesto aquí me pide por parámetro de entrada 1, 2 y 3 parámetros de entrada. Ahora bien, fijaos como en el último aparece un igual, eso significa que tiene un valor por defecto. Esto lo permite C++, entonces nos vamos a olvidar de ese parámetro. Fijémonos en los dos primeros. Necesito un mapping context y una prioridad. Esto te tiene que sonar. Básicamente lo que le estoy diciendo es, hey, ¿qué mapa de controles soy capaz de manejar? Y es justamente lo que hemos hecho al principio del vídeo. Entonces necesito una referencia a ese mapa de controles. Entonces, como veis, tendría que crear una variable de este tipo, uInputMappingContext, y luego darle una prioridad. ¿Dónde defino la variable? En el punto h. Entonces voy al punto h, lo suyo es en privado, hacer un uInputMappingContext. Como veis, me sale esta ventanita y al darle al enter me ofrece diferentes posibilidades. ¿Cuál elijo? Siempre que estéis en el punto h y os ofrezcan o os digan que tenéis que meter una dependencia, lo preferible es utilizar el forward declaration. El forward declaration, ¿por qué? Porque si tú tiras por la otra vía, y la otra vía, vamos a echarle un vistazo, input mapping context, ahí está, es hacer el include. Si tú haces el include, estás trayendo contigo cómo se comporta el input mapping context, es decir, bueno, el cómo se comporta no, el básicamente qué contiene. Es decir, como veis, pues contiene funciones, estructuras propias, propiedades propias, etcétera, etcétera. En el punto H, a ti no te interesa eso. Te interesa simplemente crear una instancia de este tipo. Te interesa decirle al compilador, hey, esta clase existe, pero me da igual las funciones que tenga, me da igual las propiedades que tenga, porque no voy a coger mi variable, ¿de acuerdo? No voy a poner mi variable y desde aquí en el punto H no voy a hacer un punto algo, sino que ya está, declaro la variable. Por lo tanto, estás haciendo que los tiempos de compilación sean muchísimo más extensos. Esta no es la forma de proceder. La forma de proceder, vamos a echarle un vistazo otra vez, input mapping context, le doy, es hacer un forward declare o forward declaration. ¿De qué va esto? Es simplemente decirle al compilador, hey, esta clase existe, necesito que la inyectes aquí porque la voy a utilizar. Eso es todo. Entonces, como veis, necesito un puntero y lo voy a llamar mapping context, que por cierto, que no se nos olvide ningún detalle, en C++ las variables van en minúscula, pero es cosa de Unreal, las variables van en mayúscula. Entonces, habituaros a que las variables empiecen en mayúscula y las funciones también empiecen en mayúscula, al igual que las clases. Más cosas a tener en cuenta, como veis, a la hora de poner esta variable, me pongo encima, me aparece en amarillo y me dice el miembro mapping context puede ser destruido durante el garbage collection, resultando en un puntero nulo. Entonces, ¿esto de qué va? Bueno, pues simplemente por ahora tenerlo en cuenta, cada vez que utilicemos una variable cuyo tipo tenga que ver con Unreal, vamos a tener que poner por aquí arriba uProperty, ¿vale? Aquí hay más cosas que comentar, pero como veis, en cuanto pongo esto ya deja de aparecer ese warning. Esto no sucede con otras variables como puede ser simplemente un float. Es decir, si yo hago un float, como habéis visto antes, y le llamo ejemplo, como veis no me sale ese warning, pero en cuanto yo hago una variable que tenga que ver con Unreal, como la que hemos visto antes, por ejemplo un actor, veis en cuanto lo hago, sí que se va a quejar y necesitaría poner uProperty. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Más cosas a tener en cuenta. Fijaos como esto es un puntero a un mapping context, que es justamente lo que me piden por aquí. Ahí lo tengo, un puntero a un mapping context. Pero desde Unreal 5 esto lo han cambiado a una forma que supuestamente es más eficiente. En vez de poner el tipo y poner la estrellita de puntero, en el punto H podemos poner t object ptr, ahí lo tenemos, que viene a ser un puntero a un objeto, vaya, y poner ahí dentro, como veis, está tipado, es genérico, uInputMappingContext, que es justamente el tipo de variable que quiero declarar. Entonces, esto que estáis viendo es exactamente lo mismo a lo que tenía puesto, pero supuestamente es más eficiente, y entonces esta va a ser la vía por la que yo voy a ir.
Ya he comentado todo esto, voy a borrar estas dos cosillas de aquí, ya tengo el mapping context y simplemente se lo vamos a asignar. Yo tengo acceso a esas variables, ahí está mapping context, y por ahora le voy a dar una prioridad de 0 y como veis todo compila. Ahora bien, vamos a lanzar esto, vamos a ver si compila, ahí le doy, y como veis todo ha ido bien, pero claro, ¿ahora qué hago? Porque como veis, he declarado la variable, pero no le he dado ningún valor. Entonces, por mucho que esté intentando meterle al controlador un mapping context, de nada me está sirviendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues por encima de uProperty podemos poner diferentes macros o diferentes formas de proceder con esta variable. Y voy a poner la siguiente por ahora, edit anywhere, lo cual significa que desde cualquier punto de Unreal, ya sea desde el propio blueprint, es decir, el player controller, o desde una instancia de ese player controller, yo voy a poder editar el valor de esta variable. Ahora lo vais a entender mejor, por ahora voy a poner edit anywhere, y aparte de eso, les puedes dar una categoría, voy a poner category, concretamente con un string, voy a poner my variables, y voy a poner simplemente esta barrita de aquí, y a partir de ahí voy a poner inputs, por ejemplo. Bueno, pues fijaos, si yo ahora me voy a mis VPs y desde ahí accedo a Sophie Player Controller, no nos olvidemos de que Sophie Player Controller, o bueno, VP Sophie Player Controller, si me voy a Class Settings, hereda de Sophie Player Controller. Es decir, este blueprint trae consigo todo lo que hacemos vía C++. Entonces, si en Class Defaults yo busco My Variables, que es justamente lo que habíamos puesto, como veis, hay una sección que va dedicada justamente a mis variables, que son las que son interpretadas en C++. Y si abro inputs, me deja meter un mapping context. Todo esto de aquí no hubiera sido posible, el hecho de editar ese mapping context, si nosotros no hubiéramos puesto aquí lo de edit anywhere, ¿de acuerdo? Es decir, si tú no lo pones, no vas a poder visualizar esta información, entonces hay que ponerlo. Y como veis, me deja meter un input mapping context. Para entender todo esto mejor, lo que puedo hacer ahora mismo es irme a Sophie Player Character, y en el Sophie Player Character, en el punto H, precisamente, no voy a meter un input mapping context, pero sí que voy a meter las acciones que mi personaje es capaz de hacer. En el punto H voy a poner aquí una sección privada y voy a hacer, en este caso, un TObjectPTR de tipo uInputAction. Ahí lo tenemos, como veis, necesita un punto H, lo metemos, forward declaration, y voy a llamarle moveAction. Como veis aparece en amarillo, ya sabemos por qué, ponemos por encima uProperty, vamos a meter edit anywhere por ahora, vamos a meter una categoría. Importante, las categorías tienen que ver independientes por cada actor o por cada clase. Yo siempre suelo poner my variables y después ya la barrita y luego ya lo que corresponda. Pues por ejemplo, simplemente input actions, algo por el estilo. Como habéis visto, la barrita lo que hace es indexar dentro de my variables diferentes subgrupos. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que pasará con el carácter? Pues exactamente lo mismo. Si yo compilo esto de aquí, entonces si me voy a el BP del personaje, le hacemos doble clic y busco dentro del panel de detalles My Variables, ahí lo tenemos, Input Actions. Como veis, podemos vincular el Input Action al personaje. El Input Action es IAMove. Y como veis, ya las dos entidades tienen sus datos, es decir, el carácter tiene su movimiento y el controller tiene consigo, ahí está, su Input Mapping Context, que bueno, veo que no lo guardé, así que le vamos a dar a compilar y ahí lo tendría. Entonces los dos ya tienen todos los datos para comenzar el movimiento. Ya por último, y para terminar este vídeo, os voy a enseñar cómo poder sacar mensajes por consola desde C++. Y fijaos, estoy en el sophieplayercontroller.cpp, en el Begin Play. Nada más empezar el juego, voy a sacar un mensajito por la consola, y la forma de hacerlo es a través de UE/log, y luego vienen unos cuantos parámetros de entrada que lo más posible es que se te olviden. Pero fijaos, aquí tenemos un pequeño truquito que nos ofrece Rider. Siempre fijaos en este pequeño icono, le voy a dar al Enter, y básicamente me la autocompleta. Bueno, me la autocompleta, pero tengo que saber lo que hago, ¿de acuerdo? Y en el primer parámetro voy a meter logTemp, voy a poner warning, porque lo va a destacar de color amarillo, y voy a poner un mensajito. Voy a poner simplemente player controller ejecuta su
Begin Play, por ejemplo. Así que volvemos a compilar. Y ahora voy a echarle un vistazo al output log, que es por donde va a salir el mensaje. Ahora bien, si das al play, se va a esconder la ventana continuamente. Ahí lo tenemos. Entonces, mi consejo es que simplemente lo abras, le des a Dock in Layout. Y si por lo que sea te lo deja por aquí flotando, que es muy posible, siempre lo puedes, ahí está, dropear ahí abajo, dejarlo abierto. Voy a limpiarlo, clic derecho, Clear Log, le doy al play. Y como veis, ahí está, Player Controller ejecuta su Begin Play. Pues estupendo, ya está todo preparado para que podamos por fin mover al personaje. Con este vídeo hemos conseguido entender las bases en las que se centra C++ dentro de Unreal Engine. Nos vemos en el siguiente vídeo.